Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. gobierno de Dios, de todas las naciones.
alabándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, dada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti
me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenido, dioses. Qué lindo es estar con los que Dios ama, con los escogidos, con los dioses. Un privilegio grande compartir con los espíritus de los justos hechos perfectos. Fíjese que a veces uno ni siquiera se imagina lo que vale su espíritu, pero preciosísimo. Usted es igualito que Dios. Usted sabe el privilegio que significa estar aquí con los dioses, oyendo al Dios vivo. Eso es un privilegio muy grande. Eso no cualquiera lo tiene. Si donde hay un montón de personas, ahí lo que menos está es, ahí ya se fue el Dios vivo. ¿Verdad? Aquí los escogidos, la manada pequeña, lo que Dios ha escogido dentro. ¿Se imagina usted cuántos millones de personas hay en la tierra para que nosotros hayamos sido escogidos? Que aquí es donde usted tiene que ver lo que su espíritu representa. Aquí no estamos hablando de naturaleza humana, de lo que yo tengo, de lo que yo sé. No, aquí es de escogencia, como dioses. Y qué lindo, así que un saludo a la preciosa amada en las naciones. Y es un privilegio saber que ustedes están ahí en las naciones pensando, creyendo, confesando lo mismo que nosotros aquí. Así es que un saludo a toda la preciosa amada y vienen cosas preciosas, cosas maravillosas. Esté pendiente porque ya no hay forma que esto pare, ¿verdad? Usted ha visto cuando yo una vez iba en un avión, en un país que fui a visitar, y cuando salió el avión, entonces como que cancelaron eso. Algo había en el avión que estaba mal, pero fue un frenazo, pero terrible, pero frenazo porque iba todavía las llantas en el suelo. ¿Se imagina usted si ya iba levantando? Ya no, qué frenazo ni qué nada. Pues así es esto. Ahora nosotros tenemos tal convicción que nada nos mueve de aquí. Y estamos en la certeza de que estamos en el Dios vivo. Porque eso es lo único que vale es estar en Él. De ahí por aquí, ¿verdad? Ya estuvimos con Él, pero ahora estamos en Él, sentados en los lugares celestiales. Entonces, ahorita ya no hay nada que frene esto. Y es como ese avión que sube, nos pasamos llevando lo que se nos ponga enfrente.
pero no vaya a pensar que con carne, con naturaleza humana, con pleitos, no, con el poder del Evangelio, del Dios vivo. Eso es imposible que alguien pueda contender con lo que Dios dice. ¿Se puede imaginar usted? Muy bien, entonces hoy vamos a ver, ¿se recuerda el clip de la vez anterior? Porque es importante, dice que Dios, que Jesucristo hombre, tiene un encuentro con Jesús de Nazaret, ¿verdad? O sea, él tuvo una visión de que era Jesús de Nazaret con el que estaba. Y le dice, la duda de Jesucristo hombre es, ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? Es una pregunta bien importante, porque Jesús de Nazaret le dice ninguno. Todos somos velos. Dios no puede ser carne. Entonces, desde ese momento, quiere decir que Dios es único. Ahora, se metió en una carne para un propósito, eso sí, pero no es carne. Entonces, Dios es único. Entonces, hoy vamos a ver la continuación del tema este. Así que vamos al clip, por favor. Abraham buscaba una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Él la buscaba y no la hallaba, porque esa ciudad era la ciudad de los espíritus justos, hechos perfectos. Y la ciudad está en tu mente, bendecido. Es aquí donde el reino de Dios se manifiesta, en lo que no perece, tu espíritu. Eso jamás acabará. Carne y sangre, eso pasa, pero tu espíritu es lo que Él alcanzó. Y aquí está parte de la ciudad del Dios vivo. Así que, bendecidos, tenemos que seguir creciendo, llevando a otros a que lleguen al Señor. Qué lindo. ¿Por qué dice, por qué menciona a Abraham? Si al que se le iba a dar una ciudad era a Moisés. Porque Abraham es el padre ¿de qué? De la fe. Entonces, desde Abraham hasta Jesucristo, que es el que viene de la simiente de Abraham, ¿cómo era eso? Era por fe. O sea, desde Abraham hasta Jesucristo, lo que andaban buscando era ¿qué? Una ciudad. La ciudad del Dios vivo, la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Eso era lo que se buscaba por fe, ¿verdad? Ahora, esa ciudad no era física. Carne y sangre no puede heredar. Entonces, ¿dónde era? En la mente, dice. ¿Y qué quiere decir eso? Que es espiritual. La mente y el espíritu es lo mismo. Claro, había una mente carnal producto del pecado que entró a nosotros, pero la mente espiritual es lo mismo. La mente y el espíritu es uno. Entonces, nosotros aquí ya no buscamos ninguna ciudad, porque todos buscan una ciudad, la Jerusalén, la celestial, muy bien, ¿verdad? Pero esa es la que está aquí. Entonces dicen, calles de oro, mar de cristal. Entonces, ¿qué es lo que esperan? Un lugar. No, nosotros ya estamos ahí, porque eso es en la mente. Y si es en la mente, no hay tiempo, no hay nada, no hay espacio, no hay lugar, no hay nada. Eso es lo que esperamos. Entonces, nosotros hemos recibido esa ciudad porque nosotros somos la ciudad. Somos la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Qué lindo. ¿Usted espera algo? Ya no. Ahora el que no lo tiene está esperando, pero eso ya fue dado. Entonces es sumamente importante esto. La ciudad está en tu mente. Eso es lo que vale, tu mente, tu espíritu.
carne y sangre, dice, eso no sirve, eso para nada aprovecha, eso no, ni atención, es lo que está aquí. Muy bien, entonces vamos a ir hoy. Vamos a ir entonces. Y decía algo bien importante y no quiero que se me vaya. Dice, aquí están algunos, dice. ¿Verdad? Aquí están algunos de los que van a ser transformados. De aquí saldrán algunos. O sea que no era para todos. O sea, todos los que estuvieron en la gracia, no todos iban a estar aquí. Y él lo dijo. ¿Se recuerdan aquella predicación que dijo, no todos los que están aquí van a ser transformados? ¿Por qué? Porque era solo para los escogidos. Bueno, entonces vamos, hoy hay un tema muy especial. El tema de hoy es muerte y resurrección. Diga, muerte y resurrección. Muy bien, la Biblia entonces nos habla o nos narra dos estados. Uno de muerte y otro de vida. Bueno, el de muerte dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado, ¿qué? La muerte. Entonces, fíjese que no está hablando de muerte física, aunque tiene que haber una muerte física para ejemplo de lo que iba a ocurrir, para que nosotros entendiéramos lo que iba a ocurrir. Entonces dice, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó, ¿a cuántos? A todos los hombres. Entonces entró muerte, ¿verdad? Ese es un estado de muerte. Y el otro es de vida. Por otro hombre vino la resurrección de vida. Así la vida pasó a los muchos, ¿verdad? No a todos, sino ¿a quiénes? A los muchos, a los escogidos. Muy bien. Esto que estamos hablando es un gran misterio. Es un gran misterio para muchos, porque no entienden la transformación. Quiere decir que el que no entiende la transformación, porque la transformación no es solo un cambio de forma, es que hay una predicación que te lleva a mantener esa forma que ahora tienes. Entonces, muchos no entienden eso. Fíjese, las dos manifestaciones de Cristo, y esto es bien importante. Diga conmigo, las dos manifestaciones de Cristo murieron. ¿Sí? Diga, las dos manifestaciones de Cristo murieron y resucitaron. No fue solo la primera manifestación. Las dos murieron y resucitaron. Solo que la primera, se vio. Todo el mundo la vio. Él murió, resucitó al tercer día y se presentó a más de 500, dice, a los apóstoles y a más de 500, y después se fue. O sea, se vio, diga se vio. Pero la segunda manifestación, la de Jesucristo hombre, también murió. ¿Y dónde dice que está? En los lugares celestiales. Entonces murió y también resucitó. Porque si está sentado en los lugares celestiales es porque está vivo. ¿Sí? Entonces, ahora lo que pasa es que quite la idea de la carne. La carne, ¿qué le pasó a la carne? Ahí está el sepulcro. El sepulcro, en el Seol, debajo de la tierra. Eso es lo que quiere decir Seol, sepulcro. Debajo de la tierra, ahí está la carne. Ahora, lo que resucitó, eso es lo importante. Uno se vio y lo del otro no se vio, por eso no se entendió. ¿Quién entiende qué fue lo que hizo Jesucristo hombre? Bueno, ni él estaba enterado porque él lo dijo. Le digo, yo a mí no me viene nada. Dijo, yo no sé qué estoy haciendo aquí, pero no sabía. Pero él había dicho, yo no voy a morir, pero tenía que morir y resucitar. Y esa era la transformación. Ahora, lo que ocurrió con Jesucristo hombre, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Nadie. Ellos esperan al humano. Se murió el humano y tiene que venir el humano. No, él está sentado ya en los lugares celestiales. Ahora, lo que pasa es que nosotros estamos juntamente con él,
Por eso nosotros no estamos llorando, no estamos tristes. ¿Por qué? Pues si no estamos ahí donde mismo, pues. Con Él, juntamente con Él. Así que, muy bien. Entonces, vamos con esta introducción, vamos a comenzar a ver el tema hoy en Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, versos 23 al 28. 23 al 28. Y póngale mucha atención. Dice, fue pues necesario, diga, fue necesario. O sea, ¿por qué es necesario? Porque lo tenemos que entender. Y si no hay un ejemplo, ¿cómo va usted a entender las cosas? Entonces, hubo un ejemplo para luego, ¿qué? Entender lo que estaba pasando. ¿Sí? Entonces, oiga, fue pues necesario que las figuras, ¿qué es una figura? ¿Es algo cierto? No, es algo que quiere identificar lo que va a pasar, pero no es que sea, la figura en sí no tiene nada. Entonces dice, es necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Oiga, o sea, Cristo no entró en el santuario. ¿Cristo en dónde entró? En el cielo mismo, ¿verdad? El primero resucitó y se fue a la luz inaccesible, ¿sí? El segundo resucitó y se sentó ¿en dónde? En los lugares celestiales, no en un templo físico. Y no para ofrecerse, verso 25, muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, si fuera de otra manera, hubiera tenido que hacer cosas diferentes. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, pues desde el principio del mundo. Pero ahora, diga ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Entonces, cuando terminaron los siglos físicos y da paso al fin, entonces, ¿qué ocurrió? Ahí fue quitado el pecado. Muy bien. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces, fíjese, todo lo que se vio entonces es figura. Todo lo que se vio es figura. Aún Jesús de Nazaret que se vio era la figura de lo que no se vio, de lo que iba a ser, porque Jesús de Nazaret supuestamente tenía que enseñar o no. Era el maestro, sin embargo no enseñó. ¿Por qué? Porque era una figura, era lo que no se veía el que iba a enseñar esto. Por eso nadie lo vio ni lo conoció. Entonces fíjese, entonces todo lo que se vio es figura de lo que se tiene que entender y creer. Aquí tenemos un ejemplo. Jesús de Nazaret solo trasladó el pecado, ¿sí? No lo quitó. ¿Qué hizo Jesús de Nazaret? Lo trasladó. Dice que Él condenó el pecado ¿en dónde? En la carne. Entonces, ¿qué lo hizo? Pues lo quitó del espíritu para ponerlo ¿en dónde? Porque Adán, el pecado de Adán fue en su espíritu, no fue en la carne. Él cuando tuvo carne consumó el pecado, pero él dice que se halló en él ¿qué? Iniquidad. ¿Y eso en dónde está? En la mente. Está aquí conmigo, está clarito eso, ¿verdad? Entonces, Jesús de Nazaret no quitó el pecado, Él lo trasladó. Lo quitó de un lado para ponerlo en otro. Entonces, condenó el pecado ¿en dónde? En la carne. Entonces, ¿quién fue el que quitó el pecado? Bueno, el que quitó la carne. ¿Y quién fue el que quitó la carne? El José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, que era la segunda manifestación, que con su muerte iba a quitarse la carne y quitarnos la nuestra.
Está aquí conmigo. Eso es hermoso. Mire, ahí entonces termina el pecado. O sea que mientras tanto, sí, Jesucristo hombre decía, porque él le hablaba las cosas que no son como si fuesen. El pecado fue quitado. ¿Y nosotros qué decíamos? El pecado fue quitado. Pero nosotros sabíamos que el pecado estaba puesto. ¿O no lo cargaba ahí? Bueno, entonces estaba puesto. Entonces, fíjese, Jesús de Nazaret era lo que hablábamos. Murió y resucitó al tercer día. Y lo mismo pasó con Jesucristo hombre. Murió, resucitó, fue transformado y se sentó en los lugares celestiales. La diferencia es que uno se vio y el otro no se vio. Esa fue la diferencia. Uno se vio y el otro no se vio. Entonces, como el otro no se vio, todos se quedaron tristes. Dijeron, ese se murió nada más, nos engañó. No, él no nos engañó. Él tenía que morir y sentarse en los lugares celestiales. ¿Para qué? Para sentarnos a nosotros. Entonces la misión de Jesucristo hombre está completa, solo que no se vio. ¿Quién nos la explicó a nosotros entonces? El Dios vivo. Si no nos supiéramos nada de esto. ¿Usted cree que los que se quedaron con Jesucristo hombre entienden esto? Si entendieran esto, estuvieran aquí y diciendo, aquí estamos los guerreros, los soldados, aquí estamos los que vamos a predicar eso. ¿Qué? No, porque no saben. O sea, ellos no tienen la dimensión de qué fue lo que ocurrió. Por eso entonces ellos creen que va a volver. Igual que los judíos creían que Jesucristo iba a volver, ¿o no? ¿A qué horas? Bueno, cuando vino Jesucristo hombre, pero cuando terminó, ¿qué pasó? Terminó, ya no hay más. Muy bien, primera carta a los Corintios, ahí estamos, ¿verdad? Primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Vamos ahí, primera carta, capítulo 15, verso 58. Verso 1 al 58, perdón. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos del 1 al 58. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Vamos a ver el misterio. Hoy vamos a ver el misterio, que ya no es misterio para nosotros, pero Dios quiere explicar bien ese misterio. Dice, el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Para nosotros ya no es un misterio porque nos fue revelado, pero para muchos sigue siendo un misterio. Y entonces vamos a dividir este capítulo en tres partes. La primera parte es la resurrección de Cristo. La segunda parte es el final de los tiempos. Y la tercera parte es la transformación. Estas tres. Entonces, aquí en estos versículos están esas tres partes: la resurrección de Cristo, el final de los tiempos y la transformación. Entonces, vamos a comenzar con la resurrección de Cristo. Vamos a comenzar a leer primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 1 al 23. Vamos a leer ahí, póngale mucha atención porque es un poco largo y entonces a veces uno se pierde. Entonces usted tiene que estar firme viendo los versos y compaginándolos para lo que vamos a hablar de esto. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí está el tema. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vano es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fíjese, ¿qué significado tenía que Cristo resucitara? Pues que quitó el pecado. ¿Y qué significado tenía que Cristo no resucitara? Que era vano todo, que todavía seguíamos en los pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, diga más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, para que nosotros tengamos resurrección, tuvo que haber muerto Cristo, muy bien, y resucitado. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo todos serán vivificados. Bueno, entonces vamos a ver aquí qué es lo que está hablando el apóstol. Aquí podemos ver a Cristo como figura de lo que se vio. Cristo hablando de Jesús de Nazaret. Y vemos por revelación lo que no se vio. Que Jesucristo hombre murió, resucitó y se sentó en lugares celestiales. Entonces, se recuerda la cita de Romanos 14:9 que dice: al que murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos, como de los que ¿qué? Entonces, mire, la primera manifestación murió y resucitó, pero volvió a vivir. Quiere decir que el que vino por segunda vez, que era él mismo en un cuerpo puertorriqueño, entonces ese que volvió a vivir era el Señor. ¿De qué? De muertos como de los que viven. ¿Por qué? Porque Él nos iba a llevar a la vida eterna. Él nos iba a llevar al camino, iba a pasar el puente con nosotros a la transformación. Entonces, está claro ahí. Entonces, lo primero es que se necesitaba que Cristo muriera y resucitara. ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted, que estaba muerto, resucitara con Él. Y había gente que decía que eso no era imposible, que los muertos no resucitan. Entonces, ¿se da cuenta? ¿Por qué es importante la muerte y la resurrección? Tuvimos muertos, ¿verdad? Pero usted está vivo. Muy bien, ahora viene la segunda pregunta. ¿Cuándo es el fin? Mire, esta pregunta es básica, porque esa pregunta nos va a quitar hoy la falsa idea de lo que nos dieron curas, sacerdotes, religiosos, de lo que era el fin. Entonces, fíjese, hay una cita en Mateo que dice: el que persevera hasta ¿qué? Hasta el fin será salvo.
Entonces quiere decir que el conocer el fin es importantísimo, ¿o no? ¿Por qué? Hay que perseverar ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Entonces a uno le preguntan, ¿y usted está perseverando hasta el fin? No, yo ya perseveré hasta el fin ya terminó. O sea, yo estoy después del fin. ¿Está aquí conmigo? Porque ese es el problema. Entonces dice, la mayor parte de los creyentes tienen el concepto de que el fin va acompañado de la destrucción de la tierra. ¿Sí? O sea, pregúntele a un religioso, ¿y para usted qué es el fin? Va a venir un cataclismo, un terremoto gigante, inmenso, que va a destruir la tierra y entonces será el fin. Eso es lo que le dicen. Pero y entonces, ¿por qué David dice en el Salmo que la tierra no se moverá? Que jamás será destruida. ¿Te creen en la escritura o no, en la palabra? Entonces dice que jamás, la tierra jamás será destruida. Más bien la tierra está para siempre. Pero mire, por eso es que usted no debe dejarse llevar por lo que se ve. Pero es que mire que el no sé qué climático, que la niña, que el niño, que mire las cosas como van. Para usted las mira así. Nosotros lo miramos normal. La tierra jamás será destruida. El mambo, dijo Jesucristo, hombre, es aquí. Entonces, no hay tales. Entonces, ¿cómo Dios va a destruir la tierra cuando Él dice que no se va a destruir? Entonces, ¿cuándo es el fin? Leámoslo pues, leamos. Entonces, está en el Evangelio, nos habla de esto, primera carta a los Corintios, vamos a leer del 15, está del 24 al 28, pero vamos a leer hasta el 44. Entonces, dice, pero cada uno en su debido orden, la resurrección, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, Cristo, Jesús de Nazaret, las primicias, luego los que son de Cristo en su segunda venida, en su venida, ¿verdad? Luego, ¿qué dice? Entonces, aquí está el fin. Ahora, que no lo miren, esos son otros 20 pesos. ¿Qué dice ahí? ¿Luego qué? Luego el fin. Quiere decir que en la resurrección estaba ¿qué? El fin. O sea, resucitaba y el fin estaba ahí. ¿Sí? Muy bien. Dice, luego el fin. Mire lo que significa. Cuando entregue el reino. ¿Qué dijo en el clip Jesucristo hombre? Que dónde estaba el reino. En la mente. Entonces, cuando entregue el reino, el conocimiento del reino de los cielos, cuando Él entregara ese conocimiento, ¿a quién? Vamos a ver. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿De qué estamos hablando? La muerte y la resurrección. ¿Dónde termina la muerte? Cuando resucitan. ¿Ya usted resucitó? Sí, solo que nosotros le llamamos la transformación, porque es el conocimiento de la resurrección. La transformación es el conocimiento de la resurrección. Muy bien, entonces, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo. ¿En qué?
Entonces, vamos a detenernos ahí un momentito. Oyó usted el clip de la semana pasada, ¿verdad? Quien le pregunta a Jesucristo, hombre, ¿quién es el Señor? ¿Tú o yo? Y Jesús le contesta, ninguno. Todos somos velos. Dios no puede ser carne. Entonces, ahora puedes entender, ahora puedes leer esto. Y le da esta cita que acabamos de leer. ¿Por qué antes no la podía leer? Porque no podía entender dónde era el límite del fin. Entonces, pero aquí nos lo está diciendo clarito. Entonces, el fin es cuando Jesucristo, hombre, entrega su cuerpo de carne a la muerte. En ese momento también entrega el reino al Dios y Padre para que Él sea todo en todos. Cuando Jesucristo muere, en ese momento ya no puede tener el reino. ¿Por qué? Porque está muerto. Y el reino no es de muertos, ¿es de qué? De vivos. Entonces viene Jesucristo y dice, Padre, porque el Hijo mismo dice, Padre, aquí está el reino. He terminado la carrera. He guardado la fe. Aquí está el reino y a mí me está guardada la corona de justicia que Dios me dará en los lugares celestiales. Ahí está. Entonces, ¿dónde está el fin? Pues cuando Jesucristo entrega lo que vino a hacer. Ya no lo tengo, ya no. Ahora son ellos. Porque al estar con Él, fíjese la diferencia. Él se sentó en los lugares celestiales, ¿cierto? Sí o no. Pero como ya no tiene cuerpo, ¿quiénes son ahora los que tienen la gloria esa? Nosotros que tenemos un cuerpo, pero estamos con el conocimiento de Él. O sea, Él ya no va a regresar. Ya no va a regresar, ni quiere. ¿Quién va? Mire, usted está feliz aquí porque está entendiendo esto, pero de todos modos se sufre con el cuerpo porque, pues, si se quema, duele, ¿verdad? Si llueve, se moja y hay frío. Pero él, olvídese, ¿qué va a venir? Pero es que como nos quería, Él nos tiene que venir a traer nombres y Él está ahí con nosotros o nosotros estamos con Él. Bueno, entonces estamos ahí, ¿verdad? Bueno, entonces el fin es cuando Dios es todo en todos. La consumación ¿de qué? De los siglos. Ahí terminó el fin de la carne para darle paso al inicio del espíritu. Eso es todo. Y se destruye la muerte porque lo que se muere es la carne, pero el espíritu no. Entonces terminó la muerte. El último enemigo en ser destruido es la muerte. El espíritu nunca va. Usted está firme para siempre. Qué lindo eso, ¿verdad? Entonces el fin era cuando se termina la carne, y eso es lo que seguía para dar paso al espíritu. Era un cambio de posición. El fin era un cambio de posición, de carne a espíritu. ¿A Pablo le creyeron esto? ¿Y a Jesucristo, hombre? Tampoco. Si le hubieran creído, estuvieran aquí. Le creímos nosotros. Pero nadie le creyó. A él nadie le creyó, ni los mismos que estaban con él. Por eso dijo él, no todos los que están aquí van a estar en la transformación. ¿Por qué? Porque no creyeron. ¿Qué van a creer? Si lo que estamos hablando aquí es locura. Y ahora pasemos, sigamos leyendo porque no dije que lo iba a dejar ahí. Y ahorita vamos a seguir leyendo, porque va a ver usted que a Pablo no le creyeron. Y ellos lo querían ver de una forma de carne. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Ellos creían que el fin iba a ser carnal. Entonces lo vamos a ver, dice verso 29: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso como contra fieras,
¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Ve? No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, y al que tú has enviado. Entonces dice aquí, no pequéis. ¿Cuál era el pecado? ¿No conocer a Dios? Por eso el que no entró a la transformación no conoce a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sigue en pecado. El pecado fue quitado, pero como no conocen a Dios, están separados. El pecado era estar separado de Dios. El pecado del espíritu era estar separado de Dios, por cuanto Dios no te hizo para estar separado de Él. Bueno, entonces oiga, para vergüenza vuestra lo digo. Y ahí se enojan conmigo. Aquí Pablo lo está diciendo y yo lo estoy diciendo también, porque se está poniendo el Dios vivo. ¿Eh? Para vergüenza vuestra, no saben nada. Se creen sabios, pero no saben nada. Entonces dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Qué es lo que querían ver ellos? ¿Qué es lo que quieren ver? Que Jesucristo hombre venga ¿en qué? En cuerpo. Ellos quieren ver al puertorriqueño, guapo, elegante, precioso, al cual amamos, ¿verdad? Ellos quieren verlo. Mire lo que dice aquí. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Oiga lo que le contesta. Dice, necio. Diga necio. Lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su cuerpo, su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la carne de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales, uno es el conocimiento de los celestiales. ¿Aquí qué hay? ¿Celestiales o terrenales? Celestiales. Entonces, ¿cuál es su conocimiento? Lo que estamos hablando. Y en el otro lugar, ¿qué hay? Carnales. Entonces, ¿cuál es el conocimiento? De carne. Una es la gloria del sol. Uno es el conocimiento del sol, de la luna, de las estrellas. Cada una es diferente a otra. Así también es la resurrección. Fíjese, así como cada cosa en el horizonte tiene su gloria, dice, así es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, aquí para que usted mire que igual en aquel tiempo no creyeron, en el tiempo de Jesucristo no creyeron y en este tiempo no creyeron tampoco. Pero nosotros, ¿por qué lo entendemos tan fácil? Entonces miremos el 3. Se recuerda que aquí vamos a ver 3 cosas. El fin da paso a la transformación. El que no ha visto el fin no ve la transformación. El que no entiende el fin no entiende la transformación, porque está esperando ¿qué? El fin. Muy bien. Entonces vamos a ver ahí mismo en primera carta a los Corintios 15, 45 al 58. Vamos rapidito. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Usted tiene ya la imagen del celestial. Vino con la imagen del terrenal, pero ahora ¿qué tiene? La del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ni la incorrupción hereda ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. Diga conmigo, para mí ya no es misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Oiga, fíjese, ¿por qué los muertos serán resucitados incorruptibles? Porque aquí hasta en la transformación, ¿qué pasó en la transformación? Jesucristo, hombre, murió y ¿qué? Y resucitó. Y si Él resucitó, nosotros ¿qué pasó? Resucitamos con Él. Entonces, cuando dice aquí, al terminar la edificación, al terminar el evangelio, entonces los muertos, ¿quiénes eran los muertos? Nosotros, dice, serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué dice nosotros? Porque no todos los que murieron y que fueron resucitados lo saben. Ellos no pueden tener el conocimiento de la transformación. ¿Por qué? Porque no saben que fueron resucitados. ¿Pero fueron o no? Ahí dice que los muertos resucitaron. ¿Qué se imagina esta gente? Que es que los muertos resucitarán primero, que se van a levantar de las tumbas como Thriller y entonces se van a levantar y van a estar ahí. Esa es la contaminación, es la corrupción. Eso no es cierto. A mí me decían antes, porque como yo también creía en eso, me decían antes, ¿y cómo vamos a caber todos los que se murieron y cómo van a caber en la tierra? ¿Va? Es que mire usted, es que hay cada locura. O sea, los que resucitamos fuimos todos los que son creyentes, todos los hijos de Dios. Pero dice, nosotros seremos transformados. ¿Quiénes nosotros? Los que estamos aquí, los que están en Colombia, los que están en los diferentes países del mundo, que están oyendo esto. ¿Cómo están ellos? No solo resucitados, están transformados. Ahora entiende lo que dice aquí. Cuando se termine el evangelio, los muertos van a resucitar incorruptibles, claro, porque la carne terminó con el fin. Al terminar la carne, estamos incorruptibles. ¿Por qué? Porque ya no hay carne que nos haga corruptos. Bueno, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? La muerte terminó. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, chupada, tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, fíjese, aquí comienza hablando el apóstol de las dos naturalezas, diciendo que hay una carnal y una espiritual. La carnal no puede heredar el reino de Dios, solo la espiritual. Por lo tanto, la carnal tenía que morir para dar paso ¿a qué? A lo espiritual. Entonces, Jesucristo, hombre, tenía que morir. No fue un error, no fueron que se los quebraran aquellas cuatas cuando le quitaron la comida. Si eso contribuyó, hicieron lo que tenían que hacer, porque él tenía que morir. Ahí está.
claro usted o no? Si no muere, no hay resurrección. Entonces, eso fue lo que hizo Jesucristo. Murió y resucitó. Se transformó, se sentó en lugares celestiales. Lo importante no es eso. Lo importante es que también nos quitó la carne a nosotros y en vida, y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Él. Él tuvo que hacer el sacrificio de morir, sentarse en los lugares celestiales, ya no estar pendiente de esto en el cuerpo, pero a nosotros en vida nos transformó. Nos sentó juntamente con Él. O sea, en su espíritu usted está juntito con Él. Y en los lugares celestiales estamos oyendo al Dios vivo, quien está revelando estos misterios. Aunque todos fuimos transformados, el que no está aquí oyendo no lo sabe, por lo tanto, aunque ya no tiene carne, se comporta como que la tuviera y no puede disfrutar de los beneficios de la transformación. ¿Estamos ahí? Muy bien. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 11 al 21. Dice: una vez transformados, mire esto precioso. Dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias, en lo que ven, y no en el corazón, en la verdad, en la mente. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. O sea, que si tuviéramos un evangelio de cuerdos, que no es el evangelio del Dios vivo, ahí estarían toda la gente. ¿Cómo tuviéramos aquí todo? ¡Ja! Pero como es el de la mente, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si uno murió por todos, todos teníamos que pasar por la muerte. No hay tales que no, a nosotros no nos tocó porque no era el tiempo. No. Ahora entendemos que todos morimos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ¿qué dice? Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, ya en los lugares celestiales, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces fíjese, aquí, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Aquí lo que vemos es lo que es la transformación. Esto que leímos es la transformación. ¿Cuál es la transformación? Es que Dios destruye la carne, la extirpa, para que pueda haber reconciliación del hombre con Dios. Dios no puede reconciliarse con carne. ¿Por qué? Porque la carne para nada aprovecha, porque no se somete a la ley de Dios, ni tampoco puede. Entonces, cuando habla de reconciliación, no está hablando de reconciliar hombres, sino de reconciliar dioses que por el pecado de Adán fueron muertos. ¿Está aquí conmigo?
Esto es precioso. Muy bien. Inmediatamente que se deja de reconocer la carne, tanto la de Cristo como la de nosotros, somos reconciliados con Él. Cuando dejamos de conocer la carne, tanto de Cristo como la de nosotros, entonces nosotros somos reconciliados con Él y somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y como Cristo ya no tiene cuerpo, ahora nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Tenemos que reconciliar a los espíritus que no saben por razón del cuerpo que son uno con Él. ¿Qué nos toca a nosotros? Reconciliar los espíritus de los justos hechos perfectos. Decirle, ustedes son la iglesia y ustedes están juntamente con Él. Entonces, reconciliamos al hombre con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Porque nosotros les damos el conocimiento. ¿Quién lo tiene? Dios nos lo da. ¿A quién? A nosotros. De aquí está saliendo el conocimiento de Dios hoy para el mundo, para las naciones. Le damos el conocimiento que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Terminamos con Hebreos 9, esto es rapidito, 2 versos. Hebreos 9, verso 13 al 15. Y con esto terminamos. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, que era lo que los sacerdotes, lo que los del otro tiempo, antes del fin, hacían, tratar de reconciliar lo que era irreconciliable, tratar de reconciliar la carne, la purificaban según ellos. Verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, ¿qué? Santo. No, porque el Espíritu Santo es el que tenía Cristo. La sangre de Cristo, pero mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiere decir que el conocimiento del Dios vivo era el que iba a limpiar tu conciencia ¿de qué? De todo lo corrupto, para darle paso a la incorrupción, porque solo en la incorrupción puedes conocer al Dios vivo. Con corrupción no se puede conocer al Dios vivo, porque vas a conocer la corrupción que tuvo el Dios vivo en un cuerpo de carne, no Él, sino el cuerpo de carne. Ahí había corrupción, aunque estaba Dios adentro. Pero aquí está hablando no del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era un espíritu de enseñanza que tuvo Cristo. Aquí está hablando de un espíritu que es eterno. No es lo mismo. ¿Por qué no dice ahí del Espíritu Santo? Porque siguiéramos con el Espíritu Santo. No, porque ya no era el Espíritu Santo, era el Espíritu eterno. ¿Y quién es el único que es eterno? El Dios vivo. Todo lo demás terminó. ¿Para qué? Para que no haya nada, ninguna figura que pueda ponerse delante del Señor. Terminó en su naturaleza carnal, pero nosotros terminamos con este cuerpo, pero sin carne. Ahora somos uno con Él y lo miramos cara a cara. Vamos a terminar el verso. Entonces, el Espíritu Santo eterno es lo que el Dios vivo habla y enseña a sus dioses. Por Jesucristo hablaba el Espíritu Santo en la gracia. El Dios vivo habla en la transformación mediante el Espíritu eterno. Y solo este conocimiento le lleva a la herencia eterna. Por eso la importancia de entender la muerte y la resurrección. Si los muertos no resucitan, vana es nuestra fe. Entonces, ese es el tema de hoy, clarito, clarito, ¿sí o no? Muy bien.